Hola, bienvenidos a la semana 18 de Formación de Fe en Casa y a la cuarta clase en la serie de clases de sacramentos. ¿Ok? Entonces, para repasar un poquito lo que hemos hecho, ya aprendimos tres sacramentos. Hasta ahorita el primer sacramento que aprendimos fue el bautismo, que es el que nos convierte en hijos de Dios y es en el que inicia nuestra vida como cristianos. Aprendimos sobre la Eucaristía, que es cuando recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el sacramento que alimenta nuestra vida como cristianos. Y aprendimos también sobre el sacramento de la reconciliación o la confesión. ¿Ok? Y ese es el sacramento que restaura nuestra vida como cristianos. Cuando pecamos y perdemos esa gracia que recibimos en nuestro bautismo, vamos al sacramento de la confesión para restaurarnos y nuevamente reconciliarnos con Dios. ¿Okay? Esos son los tres sacramentos que hemos aprendido hasta ahorita: bautismo, Eucaristía, reconciliación. El cuarto sacramento que vamos a aprender esta semana es la confirmación, el sacramento de la confirmación. Y es emocionante porque algunos de ustedes se están preparando para recibir este sacramento. ¿Okay? Y el sacramento de la confirmación es el que fortalece nuestra vida como cristianos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre este sacramento? El sacramento de la confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. Iniciación quiere decir comenzar de la vida cristiana, que viene siendo bautismo, Eucaristía y confirmación. Es uno de estos tres sacramentos de iniciación. Y lo que se nos dice aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica dice que es necesario o es preciso que se reciba este sacramento, el sacramento de la confirmación, para tener la plenitud de la gracia bautismal. Los bautizados en el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo, a extender y a defender la fe con sus palabras y sus obras. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces, básicamente, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, ya habíamos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, pero cuando se imponen las manos y cuando recibimos el sacramento de la confirmación, se nos da el Espíritu Santo en plenitud. Y la razón por la que se nos da es, nos da esa fuerza y esa fortaleza, ese valor, para que seamos testigos fieles de Jesús, seamos sus discípulos, sus seguidores, y podamos ir a compartir la buena nueva, el mensaje de Jesucristo, o si se acuerdan, sí, la buena nueva, las buenas noticias, que es el Evangelio, con las demás personas, ¿ok? Nos da ese valor que es necesario para poder hablar a otras personas sobre Jesús. En el Antiguo Testamento, los profetas habían anunciado que Dios iba a enviar a un Salvador, a un Mesías, y habían anunciado que este Salvador, este Mesías que Dios iba a enviar, el Espíritu Santo iba a estar en él. ¿Okay? Y cuando Jesús va a bautizarse por Juan el Bautista en el río Jordán, si recuerdan esa lectura, cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, del cielo que vino, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús, estuvo sobre Jesús. Ese fue el signo de que Jesús era ese Mesías que habían estado esperando, ¿okay? El Mesías que habían anunciado. Entonces siguió Jesús anunciando, compartiendo el mensaje, el Evangelio, y en la última cena, en el Evangelio de San Juan se nos cuenta que Jesús está diciéndole a sus discípulos que no va a estar con ellos por más tiempo, que pronto va a ser entregado, va a morir, pero les dice, no los voy a dejar solos, rogaré a mi Padre y le pediré que envíe al Espíritu Santo, a su Espíritu, y el Espíritu Santo les enseñará todo lo que necesitan saber. Después de que muere y resucita, Jesús está con sus discípulos por 40 días más y antes de subir al cielo, les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces, bien, uno de los días en la fiesta de Pentecostés, no sé si la hayan escuchado, es la última celebración en el tiempo de Pascua. Después de que resucita Jesús, vamos a estar en el tiempo de Pascua y es la última fiesta en el tiempo de Pascua. Termina con eso. Están los discípulos y está María con ellos, rezando juntos en un lugar, y en eso se escucha un viento bien fuerte y bajan del cielo lenguas como de fuego y se ponen encima de cada uno de los discípulos.
Y este es el símbolo, con esto ellos quedan llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces a veces una manera de representar el Espíritu Santo es con fuego. Y no se preocupen, si cuando reciban la confirmación no va a bajar fuego en tu cabeza, no te preocupes. Pero esto es como se representa y como vino el Espíritu Santo en los discípulos. Y esto es bien importante porque una vez que los discípulos reciben el Espíritu Santo, se llenan de fortaleza y empiezan a anunciar el mensaje, todas las enseñanzas que Jesús les había dicho y les había hecho mientras estaba con ellos. Ahora empiezan a anunciarlo con confianza, con valor, con seguridad. Vamos a recordar un poquito sobre Pedro. ¿Okay? Cuando arrestan a Jesús, lo llevan y viene pues todo lo del juicio y lo que está pasando, todos los discípulos se van. Y a Pedro le había dicho, yo, Señor, yo no te voy a dejar, yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo. Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo hace. Sin embargo, una vez que recibe el Espíritu Santo, Pedro tiene esta fortaleza para ir a anunciar a Jesús. De la misma manera, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos en el bautismo, pero cuando lo recibimos en la confirmación, tenemos esta fortaleza, este valor para poder compartir nuestro amor por Jesús con otras personas. Entonces, el sacramento de la confirmación lo recibimos una sola vez, al igual que el bautismo es una sola vez. Y en el bautismo, los que se preparan, casi siempre lo recibimos cuando estamos chiquitos, ¿verdad? Los que reciben la preparación son los papás y los padrinos para educar a este bebé en la fe. Cuando lo reciben de adultos, pues entonces las personas se preparan. ¿Okay? Pero en el bautismo, por lo general, la preparación es para los papás. Para la confirmación, la mayoría de las personas la reciben ya cuando están un poquito más grandes. Y también hay una preparación. Aprendes más sobre Jesús, tienes esa cercanía y es importante que lo recibas en estado de gracia, que te confieses antes de recibir el sacramento. Y la persona que administra el sacramento de la confirmación casi siempre es el obispo. Entonces viene el obispo, hacen una misa especial y el obispo es el que impone las manos y el que da el sacramento. Y si se acuerdan, cada sacramento tiene forma y materia. ¿Okay? En el sacramento de la confirmación, la forma va a ser las palabras que dice el obispo mientras impone sus manos sobre la persona que va a recibir la confirmación. ¿Okay? Y las palabras que dice en inglés, dice, be sealed with the gift of the Holy Spirit, o queda sellado con el don del Espíritu Santo. Y mientras dice esas palabras, con su mano va a hacer una cruz con un aceite especial, un crisma se le llama. ¿Okay? Entonces, la forma son las palabras que dice el obispo y la materia, lo que vemos, va a ser este aceite especial que pone el obispo en la frente de la persona. Y en ese momento, la persona recibe el don del Espíritu Santo en su totalidad y recibe siete, ¿verdad? 7 dones del Espíritu Santo, 7 regalos especiales que nos da el Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son estos 7 dones. Y es importante que si los puedes aprender, porque a veces en la misa de confirmación el obispo pregunta, ¿cuáles son los 7 dones que vas a recibir? Y las personas digan, entonces es bueno que lo sepas porque los vas a recibir. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre estos dones. Y antes de que se me olvide, la semana pasada se me olvidó decirles cuál era la forma y la materia de la Eucaristía. La forma son las palabras que dice el Padre durante la consagración, que dice, tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo. Y la materia es el cuerpo y la sangre, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí. A ver, vamos a compartir para ver cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo. Ok, creo que aquí ya lo vamos a poder ver. Espero que se vea la pantalla completa. El primer don del Espíritu Santo, aquí está. ¿Okay? El primer don es la sabiduría. Me encanta ver las cosas visuales. Yo soy muy visual, me gusta tener alguna foto para poder asociarlo. ¿Okay? El primer don es la sabiduría. ¿Okay? Y la sabiduría no es, yo sé mucho. Lo que quiere decir es para poder ver las cosas como ve Dios, entender las cosas como
las entiende Dios y de esa manera yo poder escoger lo que es mejor, la sabiduría. El segundo don es el entendimiento, para poder entender la palabra de Dios, ¿ok? Y los misterios de la fe, ¿ok? A veces escuchamos las lecturas, pero decimos que no entiendo qué quiere decir. El don del entendimiento es eso, poder leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y entender qué es el mensaje que Dios tiene para mí. ¿Ok? El tercer don del Espíritu Santo es el consejo, ¿ok? Y el consejo nos ayuda a discernir o a escoger los caminos y las opciones de nuestra vida. Y nos anima a seguir la solución que más se acerque a la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, consejo, así como dar un buen consejo o mal consejo, eso es el poder escoger lo que más me va a acercar a Dios. ¿Okay? Entonces, tengo sabiduría, el poder ver las cosas como Dios las ve, entendimiento, que es entender la palabra de Dios para mí, consejo, poder decidir lo que más me acerca a Dios. Fortaleza quiere decir valor, fuerza, ¿ok? Y eso es para resistir la tentación, para seguir en las pruebas. A veces pasan cosas difíciles y es no darme por vencido y seguir confiando en Dios, ¿ok? Eso viene siendo fortaleza. El quinto don del Espíritu Santo es la ciencia. Y ciencia, que a veces dices, pues tengo clase de ciencia. Lo que quiere decir este don es conocer las cosas como Dios las creó. Y es bien importante. A veces, sobre todo ahorita, muchas personas piensan que la ciencia no tiene nada que ver con la iglesia y la iglesia no sabe nada de ciencia y eso no es cierto. Si las personas que realmente saben y conocen mucho, saben, entienden que Dios es el que creó todo y la ciencia se une completamente con la iglesia, no está peleada, ¿okay? Entonces es poder ver las cosas como Dios las creó, entender cómo Dios las creó y aceptarlas como Dios las creó. El sexto don del Espíritu Santo es la piedad. Y la piedad nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, ¿okay? Y actuar como Jesús actuaría, ¿okay? Ayudando a los demás, ¿okay? Y y haciendo la voluntad de Dios. Y el séptimo don del Espíritu Santo es temor a Dios. Ahora, cuando escuchan temor, muchas veces pensamos es miedo. Ay, pero este don no es el tener miedo de Dios. Temor de Dios quiere decir respeto a Dios, ¿okay? Respeto y que para mí Dios sea lo primero. Y por esa razón, por ese amor, ese respeto que tengo a Dios, digo no a las tentaciones. Entonces esta foto me gusta o esta ilustración me gusta porque dice, digo no a las tentaciones, no porque tengo miedo de Dios, sino porque amo a Dios y sé que lo que Él me dice, sus mandamientos, lo que Él pide de mí es lo mejor para mí. Pues ahora vamos a hablar del santo de esta semana. Y este es un santo muy especial para mí. Su nombre es San José Luis Sánchez del Río. Este es un santo especial para mí porque es un santo de México. Yo nací en México, yo crecí en México, no fue hasta los 15 años que me vine aquí a Estados Unidos. Entonces, para mí este es un santo muy especial. Y San José Luis Sánchez del Río, él nació en 1913 en Michoacán, México. ¿Okay? Entonces, 1913 no es hace muchos años, hace un poquito más de 100 años. ¿Okay? Y más o menos como nuestra santa del año pasado, Nenolina. Y era un niño normal, le gustaba jugar, iba a la escuela. Y San José Luis, él tenía mucho amor por nuestro Señor Jesucristo y por Nuestra Señora de Guadalupe, María de Guadalupe. Si se acuerdan, hablamos de ella en diciembre. Y él tenía mucho amor por Jesús y por María de Guadalupe. Cuando San José Luis Sánchez tenía solamente 12 años, en México empezó una guerra. El gobierno no quería que las personas siguieran yendo a la iglesia, no quería que practicaran su fe, así que empezó a atacar a la iglesia católica y empezó a quitar tierras, empezó a cerrar iglesias, empezó a perseguir a los sacerdotes, a las religiosas y a matarlos. Entonces fue un tiempo muy difícil y las personas no estaban de acuerdo con esto, así que muchos de ellos se empezaron a pelear contra el gobierno para decir, no queremos esto, nosotros queremos seguir practicando nuestra fe. San José Luis Sánchez tenía solamente 12 años y él le decía a su mamá, mamá,
yo quiero participar, yo quiero ayudar, yo quiero defender mi fe. Pero pues su mamá decía, mi amor, tienes 12 años. Como buena madre, pues estaba muy chico, no quería que su hijo fuera y estuviera en peligro. Pero San José Luis Sánchez le decía, mamá, no me dejes perder la oportunidad de ganar el cielo tan fácilmente y tan pronto. ¿Okay? San José Luis Sánchez, él entendía que un mártir es una persona que da su vida defendiendo su fe, diciendo yo creo en Jesús, yo creo en María, y da su vida eh, en eso. Y los mártires, cuando uno muere por defender su fe, por ser fiel a Dios, va directo al cielo. San José Luis Sánchez entendía esto y él le decía a su mamá, mamá, no me dejes perder esta oportunidad que puedo ir al cielo tan fácilmente. Entonces, después de tanto insistir, insistir, su mamá finalmente le dio permiso, ok, puedes ir. Y por ser tan chico, pues no podía pelear. Lo que lo dejaron hacer es llevar la bandera al frente donde estaban los soldados y los que estaban combatiendo. En una de las batallas, por ser tan chico, el gobierno capturó a San José Luis Sánchez y empezaron a decirle, ok, te vamos a dejar ir, te vamos a dejar vivir, lo único que tienes que decir es que tú no crees en Jesús, no crees en María y vas a dejar de ir a la iglesia. San José Luis Sánchez, ¿qué puedes creer que dijo? Dijo, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y aunque lo lastimaban, aunque lo torturaban, él seguía diciendo, viva Jesús, viva María. Rezaba por las personas que lo estaban lastimando, los que lo estaban torturando. Entonces, finalmente, después de mucho tiempo de lastimarlo, de torturarlo, los soldados le dijeron, ok, si no niegas a Jesús y a María, vamos a cortar la planta de tus pies y te vamos a hacer caminar por todo el pueblo hasta que lo niegues. Y aún así, no lo hizo. Le cortaron la parte de abajo de los pies, que te puedes imaginar, pues le dolió. ¿Okay? Y lo hicieron caminar al sitio donde lo iban a ejecutar, donde iban a matarlo. Sin embargo, San José Luis Sánchez seguía, ¿okay? Más fuerte gritaba, ¡viva Cristo Rey! Y viva Santa María de Guadalupe. Y durante ese camino que iba caminando, iba rezando, iba cantando, iba rezando y pidiendo por las personas que lo estaban lastimando. ¿Okay? Entonces, toda esta historia que te estoy contando no es de un adulto, no es de una persona grande, te estoy hablando de un niño. A sus 14 años fue que murió, a los 12 años empezó la guerra, a los 14 años fue que murió. Probablemente no es mucho mayor que ustedes, ¿okay? Y pues a lo mejor estás pensando, wow, ¿cómo hizo eso? La razón por la que él tuvo este valor y esta fuerza, ¿okay? Esta fortaleza, fue por el don del Espíritu Santo que estaba en él y ese amor tan grande que él tenía, esa fe tan grande. Entonces es un santo muy especial porque nos enseña, no, tú tienes que ser tan grande para empezar a ser santo. ¿Okay? Y San José Luis Sánchez, al igual que Nenolina, que San Carlo Acutis o Beato Carlo Acutis, ellos empezaron su amor a Jesús, su devoción a María, desde que eran niños. ¿Okay? Y fueron santos en lo que tenían cerca. ¿Okay? Y fue gracias al Espíritu Santo que les dio ese valor. Entonces, la fecha en la que celebramos a San José Luis Sánchez es el 10 de febrero, que ruega por nosotros. Y en nuestra iglesia, en San Antonís, hay una estatua de San José Luis Sánchez del Río. Si tú entras a la iglesia del lado derecho, rumbo por donde está el coro, ahí está la estatua. Si la quieres ver, ahí está San José Luis Sánchez del Río. ¿Okay? Entonces, hemos estado hablando de varios santos. Cuando hagas tu confirmación, se te va a pedir o se te va a dar la oportunidad de que escojas a un santo para que sea tu patrono o tu patrona. Y eso quiere decir tu intercesor o tu amigo especial en el cielo que rece por ti. Entonces, a lo mejor te vas a querer escoger a San José Luis Sánchez para ser tan valiente como él, o a Nenolina para tener tanto amor y tanto entrega a la Eucaristía, al cuerpo de Jesús y a ofrecer los sacrificios como ella lo hizo. O tal vez quieras escoger a Beato Carlo Acutis, que él usó sus talentos para compartir con otros su amor por el cuerpo y la sangre de Jesús. O qué tal San Moisés el Negro, ¿verdad? O Santa Madre Teresa de Calcuta. Hay distintos santos que hemos estado aprendiendo, pero para que vayas pensando, cuando hagas tu confirmación se te va a pedir que escojas a uno de los santos.
Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.